Bueno, pues ya tengo conmigo a Paula Gómez Vela, bienvenida, Gracias. Arquitecta y doctora en biomedicina. Sí. Y estamos aquí para hablar de un tema, la verdad, bien peculiar, pero que creo que tiene mucho que aportar a este 8 Cancer Summit, que es de qué manera el entorno puede funcionar como colaborador de la salud y del bienestar del paciente oncológico, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos a empezar a meternos en materia. Muy bien. Desde una perspectiva biomédica, ¿en qué sentido puede considerarse el entorno un colaborador en oncología? Y para los espectadores que quizá no estén familiarizados con esto, ¿qué es eso de ser el entorno un colaborador en oncología? Voy a deciros lo primero a nivel biomédico, para que el entorno biomédico vea que estamos hablando de cosas importantes y que están testadas, y lugo hablo en humano, para que lo entienda, ¿vale? Estupendo. Pues mira, a nivel biomédico, el entorno puede entenderse como un modulador no farmacológico del estado psicológico y fisiológico de las personas, ¿no? Nuestros pacientes oncológicos, cuando van, lamentablemente, durante el tiempo más intenso de su enfermedad, necesitan ir con mucha frecuencia al hospital. Y ahí tienen unos estímulos ambientales a los que están expuestos, el tipo de luz, si hay ruido, no, los olores, si tienen intimidad o no tienen intimidad. Todo esto son factores que pueden ser factores estresores crónicos o pueden ser, si están bien diseñados, factores amortiguadores de nivel de estrés. A nivel biomédico, la neurociencia ambiental, el diseño basado en la evidencia, la neurociencia del entorno, que está en los últimos años ha habido una investigación exponencial en este sentido, pues relaciona este tipo de estímulos con la activación de sistemas neuroendocrinos y autonómicos. En resumen, ahora traducimos al humano. Tenemos un entorno al que nuestros pacientes oncológicos tienen que ir durante mucho tiempo, no solamente para los tratamientos, que pueden ser cada 7, 14, 21 días, sino también para las pruebas, para las consultas. Están expuestos, es como su segunda casa durante un tiempo. Sí. Si ese entorno está preparado para que sea un amortiguador de estrés, está ayudando a que el tratamiento también vaya mejor, porque tú estás cuidando también a tu paciente desde el punto de vista de la arquitectura. Sin embargo, si es algo estresante, estás poniendo la zancadilla a tus pobres pacientes, ¿no? Entonces, todos deberíamos de sumar hacia la misma dirección. Eso. La verdad es que nos gusta contar con Paula hoy aquí, porque si precisamente el 8 Cancer Summit tiene como objetivo reunir a todos los actores implicados en el abordaje de la oncología, lo primero que tenemos que hacer es darles visibilidad desde la perspectiva más holística posible. Y quizá el espectador que nos está siguiendo a través de RTV Play o a través del canal de YouTube de Medicina Televisión dice, ahí va, la arquitectura. ¿La arquitectura puede contribuir a la oncología? Pues sí, para eso está hoy Paula, ¿verdad? Su tesis, bueno, tu tesis, perdóname que te... Tutea, por favor. Doctoral, sí, la tutea, que estamos todos en el mismo equipo, aquí en 8. Tu tesis, es la costumbre, que a veces es el automático. Tu tesis doctoral estudia el efecto que el entorno cromático tiene sobre los pacientes oncológicos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Y sobre todo, ¿qué tipo de evidencia tiene este trabajo para que veamos que no hay trampa ni cartón y que esto está científicamente comprobado? Muy bien. Mira, tuvimos la suerte de poder desarrollar durante 4 años una investigación del efecto del entorno cromático en pacientes oncológicos como si fuera un fármaco, con método científico, con un estudio aleatorio controlado, con pacientes. Fue muy pionero, porque así como otra literatura que se está llevando a evidencia a nivel de neuroarquitectura, se está desarrollando, sobre todo a nivel todavía de investigación básica en universidades, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar a pacientes reales en un entorno real. Es muy diferente, ¿no? Estar pagando a un estudiante con unas gafas de realidad virtual a realmente contrastar qué está ocurriendo en un entorno real. Y nosotros seleccionamos una serie de pacientes que están tratados con platino o cisplatino, que tienen platino como base en su quimioterapia, y vimos que son pacientes que tienen mucho problema con el frío. Hay veces que tienen problemas con neuropatías periféricas y llegan a tener el extremo de que a veces los pobres no pueden abrir una nevera para coger una botella de agua fría, ¿no? o utilizar cuchillos metálicos. Entonces pensamos, si estos pacientes nuestros tienen problemas con el frío, las unidades oncológicas tipo en España son blancas, grises, azules y de acero inoxidable. Ese entorno es el ideal y es lo que estuvimos estudiando. Vimos a nivel biomédico si un entorno
más cálido. A nivel de efecto agudo, durante la quimioterapia no pensamos curar el cáncer cambiando los colores y poniendo madera, pero sí queríamos, por lo menos nosotros, sumar también, no restar. Y fue precioso porque pudimos ver en este diseño experimental, en un entorno clínico real, que hicimos un estudio aleatorio controlado, con medidas repetidas, utilizamos metodología como cuando se analiza un fármaco, con todas las medicinas se hicieron de una manera sistemática, con variables que estaban testadas, vamos, siempre, como si fuera un estudio biomédico. Y fue muy bonito porque nosotros pudimos ver que los resultados mostraron mejorías estadísticamente significativas con una P de 0,036, eso significa que no es casual a nivel de ciencia, que es así, en percepción de salud, y luego encontramos cambios fisiológicos leves en la temperatura, en la presión y el descenso del cortisol, cuando estaban en una sala cálida y con biofilia, o sea, con madera, a cuando estaban con un entorno frío, gris, azul, es de acero inoxidable. En ese sentido, a mí me parece muy importante el ver que el juramento hipocrático no es solo para los médicos, es también para todos los que tenemos alguna actuación grande o pequeña en el entorno sanitario. Y a mí, como me ha tocado mucho trabajar con paciente oncológico, tengo algo muy especial, ¿no?, en este campo, y me parece que sí que podría decir, después del estudio que hemos realizado y la evidencia, ¿no?, que yo desaconsejaría el seguir creando hospitales oncológicos para recibir tratamientos en gamas frías, iría más hacia la calidez, pues el tono de madera, blanco, color más anaranjado en el mobiliario. Sí, eso te iba a preguntar, porque digo, para aclararlo en casa, pero si alguien no está familiarizado con a qué nos referimos con eso de las gamas cálidas y las gamas frías, bueno, pues acabas de adelantarte a mi pregunta. Sí. Esos tonos naranjas frente a, por ejemplo, las paredes blancas que solemos identificar todos con los hospitales. El todo blanco, tuve la posibilidad de estudiar en la tesis que el todo blanco se desaconseja en los hospitales. Fíjate cuántos hospitales todo blanco tenemos en España. No hay que llenarlo todo de colorines, con gusto, siguiendo la literatura que te habla un tanto por ciento a nivel de biofilia, de presencia de madera. Entonces, este tipo de meter calidez, ¿no? También el tono de la luz, evitar las longitudes de ondas, la luz muy azulada, muy blanca, que se sabe que estimula la alerta, ¿no? Ayudarnos, ¿no?, de todos esos... Yo es lo que pude testar. La tesis está en abierto en la web de Vela Design y podéis consultarla porque puede ser inspiradora para otros arquitectos, ¿no? Bueno, pues vamos a invitar a los espectadores a que lo hagan en la web de Vela Design. Eso es, muy bien. Hay personas críticas que consideran que la humanización es algo subjetivo. ¿La ciencia cómo responde a esta crítica, si se quiere llamar así? La humanización, entendida como una opinión estética, efectivamente es subjetiva. Pero nosotros no nos hemos querido quedar ahí, porque afortunadamente hay mucha literatura en las últimas 3 décadas que te habla de cómo el entorno puede beneficiar a los pacientes. Entonces, el objetivo sería, sabiendo que el ámbito hospitalario relaciona variables ambientales con el tema del estrés, con la activación autonómica, con la percepción del dolor, con las caídas, todas estas cosas que pueden ser mejoradas con unas estrategias de diseño, el que nosotros lo aplicáramos. No hacemos una humanización para que quede bonito, aunque curiosamente siempre suelen ser cosas más armoniosas y más agradables lo que se consigue, pero lo que queremos es reducir la carga ambiental negativa. Nosotros como arquitectos no podemos restar lo que están haciendo todo el personal asistencial, tenemos que sumar, ¿no? y hacerlo siguiendo evidencia científica y los estudios que hay también a nivel de psicología ambiental, del efecto de la luz, del color, de los aromas, todo eso tenemos que conocerlo al diseñarlo. ¿Qué decisiones de diseño tienen mayor respaldo científico en lo que se refiere a los entornos hospitalarios? ¿Qué ha pasado? Se ha caído el micro. Ahí está. No pasa nada, recuperamos. Venga. Muy bien. Pues te decía, Paula, te iba a preguntar que qué decisiones de diseño tienen mayor respaldo científico en entornos hospitalarios y en concreto, ¿qué recomendarías cuidar en una unidad oncológica? Más allá de lo que ya hemos hablado, de fomentar los colores cálidos en tonos anaranjados, maderas, tenemos que repensar la manera en que diseñamos los hospitales. Creo que esta entrevista nos está sirviendo para cambiar un poco el chip e incluso ampliar el marco. Y
Y bueno, dentro de lo que es una unidad oncológica en un hospital, más allá del color de las paredes o el uso de los materiales, ¿qué otras cosas se pueden cambiar o adaptar? Pues mira, de nivel de evidencia, una parte ya lo respalda la normativa que tenemos en España muy buena, ¿no? A nivel de código técnico, a nivel de RITE, que habla de repasar, sobre todo en los edificios que podamos tener antiguos y también en nuestras casas, cómo estamos a nivel de elementos patogénicos, o sea, lo que nos puede enfermar. Por ejemplo, la calidad del aire, el tener un cuidado, el tema del radón, que es algo que está directamente relacionado con cáncer de pulmón en no fumadores. Ese tipo de cosas en edificios antiguos hay que revisarlos, ¿vale? Lo que sea patogénico, lo que nos puede enfermar, los compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, todo eso, ¿no? El tener un buen entorno de un edificio sano. Pero aparte de eso, no solamente nos quedemos en lo patogénico, sino ver lo salutogénico, que no solo nos puede cuidar lo que nos enferma, sino que nos puede mejorar la salud. Y en ese sentido creo que es muy importante contar con los estímulos sensoriales que estén bien alineados. Por ejemplo, nuestros pacientes, el revisar que huelen, que oyen, que ven, ¿no? Toda esa parte para conseguir que estén en lugares que hablen de salud y no solo de lucha contra la enfermedad, porque es que es un recuerdo constante, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo mejoraría también el entorno visual, con la tesis, con la literatura del estado del arte que hemos podido consultar durante estos años, cuidaría también mucho el evitar el todo blanco que hemos hablado antes, incluir la biofilia, que se vea naturaleza desde nuestros hospitales, aprovechar esas terrazas que están deshumanizadas o muertas o solo tienen piedras para transformarlas en jardines terapéuticos, o sea, incluir naturaleza, luz, color, silencio. Y luego, por último, me parece, ayer tuve la suerte de ir con una muy buena amiga que ella es enfermera, paciente oncológica y ha tenido todo el proceso, ¿no? Y vimos una película que hablaba de un proceso de mastectomía, y te hablaba de cómo está la paciente, ¿no? Y ahí un tema que me parecía muy importante es el tema de la privacidad y el contar con la paciente como centro. También desde la arquitectura, en el mobiliario que utilizamos, el tipo de luz. Tenemos que pensar qué va a ver mi paciente, cómo va a estar cuando reciba su quimioterapia, dónde va a estar sentada, qué va a ver, qué va a oír, ¿no? Y cómo va a ser su privacidad. Y eso tenemos que cuidarlo. ¿Qué relevancia tiene modificar el entorno frente a intervenir solo con fármacos, sin cuidar el entorno? Lo principal es tener unos buenos fármacos y un buen personal asistencial, pero el contar con el entorno ayuda a tener un colaborador más en la salud de las personas y en su bienestar. Entonces, el no contar con un entorno y solamente tratar la otra parte es perder un elemento más que puede beneficiar. Y si ese diseño no es bueno, pues crearé una carga que es innecesaria para nuestro paciente. Entonces yo creo que sería sobre todo el contar con un colaborador más para el bienestar de los pacientes. ¿Puede contribuir en modo alguno a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento? Que eso es algo que también debemos perseguir en ese intento de avanzar hacia la cronificación del cáncer. Yo en mi tesis no lo he podido validar, pero es una cosa que he visto, ¿no? Cómo venían los pacientes y cómo entraban en las salas que eran cálidas y cómo entraban en las salas que eran frías. Fijaros qué curioso que comprando sillones del mismo modelo, el mismo día, unos en gamas azules marinos y otras en gamas naranjas, los pacientes, yo no podía hablar porque estaba recogiendo datos, decían que querían ir a las salas nuevas, que eran las del sillón naranja. Es curioso, ¿no? También hay, yo creo, en cuanto a adherencia, en cuanto a estar a gusto en un sitio, eso también es importante, ¿no? Es un bonito estudio que me gustaría realizar. Y ¿tenemos algún caso, lo desconozco, si existe ya algún caso de modificación o de adaptación de algún hospital o de algún centro sanitario para implementar este tipo de medidas, quizá no en España, pero sí en el ámbito internacional? Yo he tenido la suerte de participar a nivel profesional porque, aparte de investigar y estudiar mucho todo esto, yo trabajo profesionalmente como arquitecta y colaboro también en el OAS, en el Observatorio de Arquitectura Saludable, en la parte de neuroarquitectura y evidencia científica y asesoría científica, que ha estado ahora mismo nuestra presidenta, Rita, en la mesa anterior, ¿no? Y desde ahí puedo decir que, aparte de todo lo que es investigación y divulgación, pues he podido participar en proyectos tanto públicos como privados. Pues, por ejemplo, en el Hospital de la Princesa, que hicimos una colaboración con el Thyssen para crear un entorno que tiene naturaleza, luz, color y silencio a través del impresionismo del Thyssen. Los pacientes con Gameology pueden ver el cuadro en alta resolución que tienen a Monet, a Cézanne en su pared y entrar con un QR en el museo y buscar el cuadro. O sea, hay cosas muy bonitas hechas tanto en públicos como en privados. También he podido hacer actuaciones en privados utilizando todas estas estrategias, ¿no? De cuidado de la luz, el cuidado de la biofilia, los colores luminosos que hablen de positividad, y la verdad es que son experiencias
que aunque no llegues a medirla, tú ves la respuesta que tienen los pacientes, pero hemos tenido la suerte de poder medirlo, ¿no? La verdad es que la parte que comentas del QR es muy interesante porque ya no solo es que te cambie la experiencia en el sentido de el entorno en el que tú estás en ese momento, sino que supongo que también pues, te va de un poco porque en lo que buscas el QR y empiezas a disfrutar de lo que tiene que ofrecer a nivel de arte, pues te distraes y tienes como un entretenimiento dentro de lo que cabe, ¿no? De olvidarte un poco que estás de que estás en un hospital. Os animo también a que veáis otro proyecto muy bonito. Me encanta además que no solamente se hagan estas cosas en pediatría, que yo trabajo mucho en pediatría, ¿no? En oncología, en urgencias, pero también para adultos. Y hay proyectos en hospitales públicos donde esto se está desarrollando. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Healing Butterflies, que introduce lo mismo con un Gameology en las habitaciones de hospitalización de pacientes oncológicos. Tienen en las paredes, que son antibacterianas, laminadas, o sea, calidad hospitalaria. Tenemos ilustradas en acuarela mariposas de la Sierra de Madrid. Hicimos un proyecto con el CSIC y la Asociación Celintia, y lo mismo con un QR, pueden ir buscando las mariposas y cuando están en su camita pues pueden ir mirando qué especie es. Entonces es ayudar un poco a que también no se centre todo en el sufrimiento y en la enfermedad, sino que el entorno sea un colaborador y alivie el estrés, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Y Paula, en tu trayectoria investigadora, ¿por qué decidiste unir arquitectura y biomedicina? ¿Cómo se te ocurrió? Porque también es una unión que quizá no sea la primera que a uno se le viene a la cabeza, ¿no? Es un poco peculiar, ¿verdad? Sí. Sí, pues mira, fue muy bonito porque durante más de una década estuve con mi socio arquitecto, que es Óscar Jiménez. Estuvimos desarrollando pues, la parte más tecnológica de los hospitales que tienen que ver con la oncología, con aceleradores lineales, con simuladores, con elementos para la imagen. Y allí yo encontré una paradoja grande, ¿no? Que teníamos en España una tecnología excepcional, pero no teníamos cuidado el sentir del paciente. Entonces, a partir de ahí viene la necesidad de humanizar esos entornos. Y como tuvimos una experiencia preciosa en un hospital público, donde éramos la dirección facultativa, y viendo cómo es todo, ¿no? De frío, tuvimos la posibilidad de cambiar el entorno. Me dijeron si nos gastábamos 0 euros, ¿no? Entonces cambiamos los colores, el tono de luz, pusimos biofilia con un poco de maderita, un tono diferente en el suelo, y fue precioso porque tiempo después nos encargaron la ampliación de la unidad y preguntamos a una de los pacientes que salía del antiguo acelerador lineal, ¿no? Y le preguntaron qué les parecía y nos dijo cuál, el anaranjado, porque el otro era blanco, gris de acero inoxidable, y nos dijo con su pañuelito: no da miedo, parece que te vas a curar. 0 euros, un hospital público, un nivel avanzado de oncología. A raíz de ahí para mí fue como un mantra, ¿no? De esto hay que cuidarlo. Y luego hemos tenido suerte de poder ver, por ejemplo, en hospitales como La Paz, donde transformamos la unidad del dolor en la unidad del color. Ahí sí que pudimos medir, ya pasamos de esa intuición, ¿no? De aquel búnker de parece que te vas a curar, a ver cómo el cambiar el entorno en una unidad que atiende a 6.000 niños al año, a nivel calidad asistencial pudimos ver que determinadas estrategias del entorno de cuidado de la luz, del color y de la biofilia había no solamente conseguido que los pacientes pensaban, que las familias que esperaban menos, pensaban que se les trataba mejor cuando el equipo y los procedimientos eran lo mismo, y lo más emocionante, hablándolo con el doctor Reynoso, que era el jefe de la unidad, vieron que había habido un alivio en el tiempo, en la reducción del tiempo en el que los niños sentían alivio en el dolor agudo y procedimental de un 20%. Esto en un entorno que una vez que tú lo has cambiado ya no pide pan, ¿no? Sería a nivel coste-efectividad, realmente es interesante hacer estas cosas porque suman, ¿no? Sin tener que tener un coste extra. Vamos, yo creo que lo importante es el darnos cuenta de que tenemos unas soluciones que pueden ayudar a nuestro sistema parasimpático, ¿no? y ayudarnos a la calma y al bienestar, y que no podemos quedarnos en menos calidad de lo que tenemos asistencialmente en España, ¿no? Tenemos que sumar, como están el resto de los profesionales haciéndolo, para cuidar a nuestros pacientes en todas las edades. Sí, que al final es una manera de contribuir al abordaje de la salud desde una perspectiva integral. Eso es, todos tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y en el marco de 8 Cancer Summit, ya para cerrar la entrevista, ¿qué aporta la investigación sobre el entorno a este objetivo 8 de cada 10? Que para quienes se hayan incorporado al directo hoy,
Uno de los objetivos principales que persigue el Cancer Summit es reunir a todos los agentes implicados en el presente y el futuro de la oncología para conseguir alargar la supervivencia media del cáncer en España, que actualmente se sitúa en torno a un 60%, y lo que se espera es que juntos como sociedad vayamos avanzando para que en un futuro no muy lejano sean al menos 8 de cada 10 las personas que sobreviven a la enfermedad. Entonces, en el marco de este 8 Cancer Summit, esta investigación sobre el entorno, ¿cómo puede aportar a ese objetivo 8 de cada 10? Algo de esto ya hemos hablado, pero... Sí, pues mira, el objetivo de 8 no se limita a la supervivencia, sino a la supervivencia en calidad de vida. Y afortunadamente, a la medida que el cáncer se cronifica, en muchos casos, el sistema sanitario yo creo que debe de abordar no solo la curación, sino la experiencia de calidad prolongada en la vida del paciente. Y ahí el entorno claramente es un buen colaborador. De hecho, para los que sean gestores, se sabe que suben los NPS, o sea, la calidad percibida por el paciente y su fidelidad a los centros. Entonces, creo que realmente tenemos que formarnos muy bien los arquitectos y todos los que decidimos o pueden tener alguna aportación sobre el entorno, y que no hagamos las cosas como hace 10 años, porque la evidencia científica va mejorando y nos puede ayudar a que realmente nuestros centros hospitalarios y donde tratamos a nuestros pacientes oncológicos sean lugares que hablen de salud y no solo de enfermedad. Y me gustaría terminar con una frase que decía Florence Nightingale, que es la precursora de la enfermería moderna, si te parece. Sí, por supuesto. Porque me encanta, cuando doy clases, ¿no?, me gusta decirlo para que veamos que hay esperanza, ¿no? Decía Florence que ella es la precursora de la enfermería moderna y fue la primera que en 1850, en la guerra de Crimea, empezó a hablar sobre cómo el entorno puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Os animo a que lo veáis. Y decía que lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros podemos hacer con él. Así que animo a que cada uno se anime a investigar, a aprender y que todos colaboremos para remar en el mismo sentido. Y muchas gracias por incluir a la arquitectura en 8. Pues muchas gracias a ti, Paula, por prestarnos esta entrevista, por darnos ejemplos concretos que nos permiten visualizar esto que a priori pues a lo mejor no es fácil de entender. Como bien arrancabas la entrevista, primero empezamos por la biomedicina y después traducimos. Pues creo que has traducido muy bien. Ay, qué bien, me alegro, ojalá. Vamos ahora acercándonos hacia el final de la jornada. Vamos a terminar con la última de las 3 entidades madrileñas que teníamos citadas para esta tarde, Madrid Capital Mundial.